La industria de tecnología del Uruguay se destaca principalmente por sus profesionales. Eso ha sido así siempre y lo sigue siendo. Aunque, de vuelta, este es uno de los factores que influía en la pregunta anterior, de por qué se ha estado diluyendo nuestro liderazgo a nivel de América Latina y a nivel global esa posición de avanzada que siempre tuvimos también se ha ido quedando y hoy estamos más en el medio del pelotón. Y esto tiene que ver también con algo que siempre fue el sello de nuestra industria y que ha estado dejando de estar. Los profesionales de tecnologías uruguayos siempre fueron muy bien conceptuados en el exterior. Particularmente por nuestra habilidad para ser flexibles, para acomodarnos a manejar casi cualquier situación que pudiera suceder, para acomodarnos a entender los negocios. Los uruguayos somos de por sí personas muy tendientes a acomodar el cuerpo a como venga la situación, y eso nos da una ventaja respecto a profesionales de otros lugares que son más rígidos respecto a las cosas que saben y no se quieren mover de su zona de confort. Sin embargo, nosotros generalmente tendemos a ser más abiertos y a aprender y a acomodarnos y ajustar dependiendo de las necesidades. Y eso fue una gran ventaja porque evidentemente eso nos ayudó muchísimo a exportar en los primeros años, en los cuales teníamos que ajustar las cosas que nosotros hacíamos para cada uno de los países a donde queríamos entrar, y lo hacíamos y mostrábamos nuestras dotes de ingenio para lograrlo. Y eso empezó a generar una identidad de que los profesionales uruguayos eran muy flexibles, muy inteligentes y que podían manejar casi cualquier situación. Eso en los últimos 15 años, cuando la industria empezó a tener un crecimiento altamente relevante y se empezó a generar una situación de desempleo cero, particularmente desde los últimos 10 años hacia acá, eso ha hecho que los profesionales de la industria hayan empezado a perder esta característica y a sentirse que, bueno, que si hay un proyecto que no está en mi zona de confort, mejor me voy y busco otro. Y porque existen y se pueden conseguir. Entonces, eso ha hecho también que por añadidura, la industria haya perdido gran parte de ese valor identificativo que tenía respecto a los demás países proveedores de tecnología. Claramente seguimos teniendo algunas partes de esto que siguen siendo fortalezas para nuestras empresas se siguen vendiendo de esa forma, y claramente es importante que los profesionales que entren entiendan de que muchas veces las personas o las empresas en el mundo que compran software uruguayo lo hacen justamente por este tipo de valor. Entonces, aquellos profesionales que se metan en la industria y que entiendan de que este es el juego que nosotros jugamos y esta es nuestra habilidad, claramente van a lograr un camino mucho más positivo adentro de ella, porque es el valor que las empresas buscan y necesitan. Bueno, para alguien que está en sus primeros pasos y que no conoce la industria, yo les podría decir que hay dos elementos que son claves. El primero es ser apasionados acerca de la tecnología. La tecnología es algo que generalmente cuando se hace con pasión salen cosas maravillosas, y que cuando se hace simplemente por un afán de tener un trabajo y de cumplir, bueno, en realidad se logra eso, se logra cumplir, pero no se logran los resultados que son los que hacen que luego se alcance el éxito. Es una industria muy interesante, maravillosa, porque en realidad el éxito de nuestro producto, de nuestra empresa y de nosotros mismos como
profesionales de la industria depende de lo que nosotros hacemos, como casi en ninguna otra área. Si nosotros trabajamos con pasión, con profesionalismo y hacemos lo mejor que podemos y le entregamos lo mejor de nosotros, los productos realmente marcan la diferencia y eso hace que a la larga nosotros como profesionales logremos despegar en mucho mayor medida que en casi cualquier otra industria. Entonces, lo primero es la pasión. Y lo segundo es el tema de que tienen que entender de que no hay manera de sobrevivir en esta industria a largo plazo si no es continuamente aprendiendo. Entonces, en realidad lo que tienen que hacer es tomar este tipo de iniciativas y la educación formal, como la que brinda la UTEC, como una herramienta para entender las bases de la tecnología, para entender lo que está funcionando hoy, pero principalmente para aprender a pensar en tecnología, para adquirir el razonamiento lógico, que luego les va a permitir poder arrimarse a cualquier otra tecnología que vaya saliendo en el camino, porque claramente los ciclos tecnológicos cada vez son más cortos y eso significa que en realidad a lo largo de su carrera como profesionales tecnológicos van a tener que aprender y profesionalizarse en por lo menos 4 o 5 tecnologías importantes durante ese ciclo. Entonces es algo que si uno no tiene esa cabeza, si uno no está pronto y preparado para ir continuamente moviéndose con el mercado, el estado de las cosas de la industria, es muy difícil luego decir, bueno, ahora en 6 meses me voy a poner al día y lo voy a hacer todo de una. Es muy complicado. Es mucho más fácil si lo van haciendo en el día a día y se van moviendo junto con la industria. Sí, estamos preparados. De hecho, las personas necesitan otras formas de aprendizaje basadas en la tecnología, porque nuestra forma de interactuar cambió, nuestra forma de visualizar la importancia del conocimiento y del razonamiento también cambió. Hoy, por ejemplo, ya no es tan importante saber datos específicos o cosas puntuales, sino que en realidad es mucho más importante saber que esas cosas existieron y cuál es su lugar en la industria y en la historia y en nuestro mundo. Hoy se obtiene casi cualquier dato específico a través de una búsqueda de Google. Entonces, en realidad, es sumamente importante, más que el dato, saber que eso existió para poder buscarlo. Claramente, si yo no entiendo o no sé que existe una tecnología o yo no sé que existe algo, sea un hecho de la historia o un país o una forma de hacer las cosas, es imposible que yo la pueda buscar y obtener información específica acerca de ella. En cambio, si yo tengo la idea de que eso existe y para qué sirve, bueno, la tecnología me provee un montón de herramientas para que yo pueda rápidamente adquirir ese conocimiento específico en el momento que lo necesito. Hoy ya no es tan importante como era antes almacenar a través de mi formación académica un montón de datos, porque luego no sé cuándo los voy a precisar, sino que en realidad lo que es importante hoy es saber que esos datos existen y para qué pueden llegar a ser utilizados, para que yo mismo pueda identificar los escenarios en los que los necesite y los pueda ir a buscar a través de la ayuda de la tecnología. La industria de la tecnología es la industria más fascinante de la actualidad. Estamos en el epicentro de un cambio de paradigma a nivel de cómo las sociedades viven y funcionan. Y la tecnología está en el centro de eso. Claramente hay algunos elementos que pueden asustarnos, como por ejemplo, qué va a pasar con la inteligencia artificial y qué va a pasar con esa inteligencia artificial aplicada a determinados tipos de trabajos y qué va a pasar con esa gente que en realidad va a poder ser reemplazada por máquinas o no. Bueno, en realidad son problemas que vamos a tener que resolver como sociedad,
pero claramente se abren un montón de oportunidades porque somos justamente esas personas que estamos en esta industria y las que se están sumando cada día, las que van a definir cómo vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y no solamente está el tema de decir, bueno, qué es lo que se puede hacer tecnológicamente, sino qué es lo que se puede hacer a nivel ético y como sociedad, qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Entonces, en realidad es una época muy, muy, muy interesante para ser parte de la industria tecnológica. Claramente en los próximos 5 o 10 años van a haber avances en la inteligencia artificial, pero también otras tecnologías como la impresión 3D, que también van a generar un montón de cambios respecto a cómo nosotros funcionamos como sociedad. Por ejemplo, probablemente en 10 años vamos a poder, en vez de tener que comprar casi cualquier cosa en una tienda o pedirla por Amazon y que nos la manden, directamente lo que vamos a poder hacer es comprar lo que vendrían a ser como los planos de esas cosas en 3D, ya sean mis zapatillas o un teléfono o un reloj, y imprimírmelo en mi casa. Entonces, las cosas, la sociedad, cómo funciona, va a cambiar. En realidad a mí me van a vender cuántas veces yo puedo imprimir ese reloj y bueno, voy a poder sacar el determinado número de copias. Entonces, hay un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana, de cosas que nosotros entendemos que son sumamente naturales y así han sido por toda la vida, que se van a ver cambiadas drásticamente en los próximos 10 años, y evidentemente el hecho de poder ser parte de esos cambios, de poder influir en ellos y de poder también conocer cómo funciona la tecnología para poder tener nuestras propias ideas y ver si alguna de ellas es revolucionaria y parte fundamental de este cambio de la tecnología, es una época muy, muy, muy interesante y excitante para participar de la misma.